Vladimir Ilich Lenin. Vida, ideología y legado. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, fue el líder de la Revolución Rusa de 1917 y el fundador de la Unión Soviética, URSS. Fue el arquitecto del primer Estado comunista de la historia y un estratega político que transformó la Rusia zarista en un país socialista. Su vida estuvo marcada por la lucha revolucionaria, la represión de sus enemigos y la implementación de un régimen autoritario. 1. Infancia y juventud, 1870-1887. Nacimiento y familia. Fecha de nacimiento: 22 de abril de 1870. Lugar: Simbirsk, hoy Ulyanovsk, Rusia. Padres: Ilya Ulyanov, maestro y funcionario del gobierno zarista. María Alexandrovna Blanc, de ascendencia noble y alemana. Lenin creció en una familia acomodada y culta. Su padre era inspector de escuelas, lo que permitió a sus hijos recibir una educación privilegiada. Infancia y educación. Fue un niño inteligente y disciplinado, destacando en matemáticas y latín. A los 16 años, sufrió la muerte de su padre por un derrame cerebral. Ejecutan a su hermano y Lenin se radicaliza. 1887. Su hermano mayor, Alexander Ulyanov, participó en un complot para asesinar al zar Alejandro III. Fue arrestado y ejecutado por ahorcamiento. La ejecución de su hermano fue un momento clave. Lenin abandonó su fe en el sistema y abrazó el marxismo. 2. Primeros años como revolucionario, 1887-1900. Expulsión de la universidad. Ingresó a la Universidad de Kazán para estudiar Derecho. Fue expulsado por organizar protestas contra el zarismo. Se trasladó a San Petersburgo, donde continuó su formación por cuenta propia. Contacto con el marxismo. Leyó a Karl Marx y adoptó el socialismo como su ideología. En 1895, fundó la organización Unión de Lucha para la Emancipación de la Clase Obrera, que promovía la revolución. Prisión y exilio en Siberia. 1897. Fue arrestado por sus actividades políticas y enviado a Siberia por 3 años. Allí conoció a su futura esposa, Nadezhda Krupskaya, también revolucionaria. 3. Formación del partido bolchevique, 1900-1917. Exilio en Europa y creación del bolchevismo. En 1900, después de salir de Siberia, se exilió en Suiza. 1902. Publicó ¿Qué hacer?, donde argumentó que el partido debía ser disciplinado y liderado por una élite revolucionaria. 1903. En el Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, Lenin se separó de los mencheviques y creó la facción bolchevique. Regreso a Rusia y Revolución de 1905. Durante la Revolución de 1905, Lenin apoyó huelgas y levantamientos, pero el movimiento fracasó. Volvió al exilio en Europa. 4. Revolución de 1917 y toma del poder. Regreso a Rusia tras la caída del zar. Febrero de 1917. El zar Nicolás II abdicó tras protestas masivas. Se instaló un gobierno provisional, liderado por Alexander Kerensky, pero era débil. Lenin regresó a Rusia en abril de 1917 con ayuda de Alemania, que quería desestabilizar al país. Tesis de abril y revolución bolchevique. Lenin exigió todo el poder a los soviets obreros y soldados. Salida inmediata de la Primera Guerra Mundial. Expropiación de tierras para los campesinos. Revolución de octubre, 7 de noviembre de 1917. Los bolcheviques derrocaron al gobierno provisional y tomaron el poder. Lenin se convirtió en el líder supremo de Rusia. 5. Gobierno de Lenin y Guerra Civil, 1917-1924. Primeras medidas. Paz con Alemania. Firmó el Tratado de Brest-Litovsk, 1918, cediendo territorios a cambio de salir de la Primera Guerra Mundial. Nacionalización. Expropió industrias, bancos y tierras. Creación de la Checa. Policía secreta que persiguió a opositores. Guerra Civil Rusa, 1918-1922. Ejército Rojo, bolcheviques, versus Ejército Blanco, zaristas y aliados occidentales. 1922. Lenin ganó la guerra y creó la Unión Soviética, URSS. Ejecución de los Romanov, 1918. Lenin ordenó la ejecución del zar Nicolás II y su familia para evitar que fueran usados por los opositores. 6. Últimos años y muerte, 1922-1924. Problemas de salud. En 1922, sufrió un primer derrame cerebral. 1923. Otro derrame lo dejó casi paralizado. 1924. Murió el 21 de enero, a los 53 años. Testamento de Lenin y advertencia sobre Stalin.
Antes de morir, Lenin escribió un testamento político en el que advertía que Stalin era demasiado brutal y debía ser destituido. Stalin ocultó el testamento y tomó el poder tras la muerte de Lenin. 7. Legado de Lenin. ¿Héroe o dictador? Aspectos positivos: creó la URSS, el primer estado socialista. Dio educación y derechos a las mujeres. Sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Aspectos negativos: creó un régimen autoritario con un solo partido. Permitió la ejecución de miles de opositores. Sentó las bases del totalitarismo de Stalin. Conclusión. Lenin fue un estratega brillante, que logró tomar el poder y transformar Rusia en un estado comunista. Sin embargo, su legado es controversial. Algunos lo ven como un líder revolucionario, mientras que otros lo consideran un dictador que destruyó la democracia y usó la violencia para gobernar.